Hola, Nico. Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, sí, Bu- buenas tardes. Buenas noches. Hola, profe. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. ¿Cómo están? Hola, hola, ¿Qué profe, tal? buenas noches. Yo recién tengo que trabajar, así que lo voy a estar escuchando, pero mientras voy viajando, ¿sabes? Sí, sí, yo también estoy en viaje. Perdón, tienen el micrófono desmuteado. Por favor, mutéenlo. Si tienen alguna pregunta, me la hacen, porque si no, entran en la conversación y genera dificultades para la clase. Yo quería comentarle que recién salgo de trabajar, profe, que voy a estar viajando, pero estoy escuchando la clase. Está bien, no hay problema. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Les voy a compartir un PowerPoint. Bueno, ¿lo pueden ver ahí? Sí, Sí, se ve, profe. profe. Sí. Bien. Bueno, antes de explicarles el tema de hoy, que es el tema de nivel de actividad manual, le hago una breve reseña introductoria para orientarlos dónde estamos parados. Esto ya lo dije en clase, así que es nada más que para resetear la situación y ustedes no tener duda de cómo es el tema, qué importancia tiene, etc. Les había dicho que ergonomía es un área, digamos, de lo que es la higiene y seguridad, que en algunos casos requiere de especialistas. ¿Se acuerdan? Yo les comenté que lo mismo que hacer un estudio para un sistema de prevención de incendio, cuando es el diseño de todo un sistema, con sistemas, por ejemplo, con hidrantes, etcétera, hay que calcular bombas, cañerías, son temas complejos para los cuales hay especialistas que realizan esa tarea. De la misma manera, en ergonomía, un licenciado en higiene y seguridad, un técnico, un ingeniero en higiene y seguridad, no están normalmente preparados para tareas muy desarrolladas en materia de ergonomía. Para eso existen los ergonomistas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bien, se contrata a ese ergonomista y la persona encargada de higiene y seguridad, en todo caso, coordina, define qué estudio tiene que hacer y demás, pero lo hace un especialista. Bien, esto que les acabo de decir, de ninguna manera, con mi experiencia, que creo que es bastante amplia en este tema, les va a generar dificultades a ustedes para poder trabajar realizando la tarea de todo lo que es diseño ergonómico y gestión de la ergonomía, normalmente sin problema. ¿Por qué le digo esto? Por lo siguiente. Yo les había mencionado que en función de mi experiencia como perito, en más de 300 pericias en las que me ha tocado trabajar, que son una muestra muy significativa como para definir todo el universo. La gran cantidad de problemas judiciales que se presentan están relacionados con ergonomía. Eso ya creo que lo tienen claro. O sea, prácticamente el 90% o algo parecido de los reclamos, digamos, judiciales están precisamente por ergonomía. A propósito de eso, estaba leyendo hoy que están seriamente preocupada la unión de las ART por la enorme conflictividad laboral, que es 20 veces superior a otros países. O sea, se le está, así lo manifiestan, yendo de las manos, porque los altos costos que implican las indemnizaciones producto de los juicios está generando una seria dificultad
para poder soportar esos costos, ¿no es cierto? Eso se tiene que cargar con alícuotas que tienen que pagarlo los empleadores y todo eso es un gran tema. Esto ya se lo dije, es un simple raconto del tema. Pero voy a la cuestión importante. Les había dicho que de mi experiencia bastante amplia, el 90% son temas ergonómicos, por lo tanto saben que en ergonomía tienen que estar atentos, ¿no es cierto? Porque les puede costar el puesto. Aparte de que porque parte de su tarea es un deber de lealtad hacia el empleador y si no hacen bien este tema, van a dejarlo al empleador, digamos, con posibilidades de que le hagan juicio y que tengan que pagar altas sumas. Por supuesto que todo esto que digo de ninguna manera modifica la prioridad, porque lo más importante y los tiene que motivar a ustedes es el cuidado de las personas, ¿de acuerdo? O sea que en orden de prioridad, lo primero es resolver o cuidar, garantizar la buena condición laboral para que la persona no sufra enfermedades, ¿no es cierto? Pero esto que yo les comento respecto de cuidarle las espaldas al profesional, y a su vez cuidar tu puesto de trabajo, porque si hacen mal este tema, cuando se entra en conflictos laborales y cuando viene la pericia judicial que dice que ustedes han hecho mal el trabajo, todo eso lo toma conocimiento el empleador. Y en definitiva, eh, terminan, digamos, comprometiendo su puesto laboral. Bueno, hecha esta aclaración de que la gran cantidad está en materia de conflictos, está en materia de ergonomía, yo les había dicho que de ese 90% más o menos de que todos los juicios son relacionados con el tema de ergonomía, a su vez, yo le diría un 80% está relacionado con temas de levantamiento de cargas. Es decir, que el tema de levantamiento de carga y las enfermedades asociadas, o sea, normalmente problemas de lumbalgia o cervibraquialgia, es decir, básicamente problemas de patología columnar, ¿no? Es a donde más se concentran estos temas judiciales que yo les estaba marcando. Y acá hay una particularidad. Con mi conocimiento y experiencia, yo les puedo asegurar de que el tema de levantamiento de cargas, ustedes están en perfectas condiciones de hacer todo lo que es un diseño ergonómico y realizar todo lo que es el control de gestión de ese diseño, es decir, validarlo, verificar luego si se presentan dificultades, las famosas temas que yo ya les mencioné de afecciones tempranas, y reanalizar el puesto. Es decir, que no hacen falta especialistas en ergonomía para manejar este tema. Esto es una noticia importante para ustedes y es algo que yo quiero que ustedes lo entiendan para que se ubiquen en la cuestión. Por lo tanto, esto que yo les decía de que uno tiene que requerir a especialistas, en la gran mayoría de los casos, les estoy diciendo que los grandes problemas que se plantean están relacionados con el tema de mantenimiento de carga, ustedes lo pueden gestionar sin inconveniente. Hay otros temas que no están relacionados con levantamiento de carga, que son, por ejemplo, temas relacionados con nivel de actividad manual, y esa es, digamos, yo diría que lo que le sigue en materia de frecuencia de casos, y algunas otras situaciones de ergonomía que, bueno, después veremos, que son muy específicas, y allí sí, normalmente es necesario que si hay que hacer un diseño, lo haga un ergónomo. ¿Se entiende hasta acá? Sí, profe. Bien. La idea es que esta clase les quede grabada, de modo que puedan tener el video como para poder después repasar. Espero que todo ande bien, ¿no es cierto? La diseñé previendo grabarla. Bueno, no obstante, les hago una aclaración. En estos casos, que no son temas de levantamiento de carga, como lo que vamos a ver hoy, que es nivel de actividad manual, en donde, como les dije, el que tiene que hacer el estudio es un especialista, yo les puedo mencionar que sin tener el especialista,
ustedes también pueden gestionar bastante este tema, ¿no? Manejando algunos criterios para diseñar puestos básicos y sobre todo teniendo en cuenta un gran elemento que tienen en ergonomía y que no lo tienen en otros contaminantes como los contaminantes químicos, físicos, etcétera, que es lo que se llama la manifestación de afección temprana. La manifestación de afección temprana es una luz amarilla que casi inexorablemente se presenta en todos los temas relacionados con patologías de origen ergonómico, que nos permiten a nosotros darnos cuenta de que algo está andando mal mucho antes de que se desarrolle una patología que pueda estar en un nivel avanzado. ¿Se entendió esto? Ahí sí, profe. Bien. Entonces, en síntesis, si bien la ergonomía en algunos casos tienen que realizarla a los estudios ergonómicos especialistas, que son los llamados ergónomos, yo les puedo decir que en la gran mayoría de los casos, concretamente levantamiento de cargas, ustedes lo pueden gestionar sin problema, y en el resto, en donde aparecen temas como nivel de actividad manual y demás, que son los menos, también tienen la posibilidad de hacer una gestión con algunos criterios de diseño básico y teniendo en cuenta el tema de nivel de afección temprana, que es una forma de ir verificando si se presentan situaciones de riesgo a los empleados. Cuando el empleado viene con una afección temprana, se llama temprana porque precisamente está en un estado incipiente, no se ha desarrollado todavía una patología que deje una discapacidad permanente y se nos prende la luz amarilla y bueno, después allí sabemos, porque bueno, básicamente la forma de resolver el problema es modificando algunos aspectos de la tarea, como por ejemplo pausas o por ejemplo rotaciones, en fin, cosas que están al alcance de ustedes. Bueno, hecha esta introducción, vamos a empezar con el tema nivel de actividad manual. Este es un tema que todavía no lo habíamos visto en clase, así que es un tema nuevo. Bien, vamos a ver qué es el nivel de actividad manual. El nivel de actividad manual está dentro de la resolución 295 del 03. En la resolución 295, de la cual ustedes tienen un PDF ampliatorio, explicativo, contempla tanto el tema de levantamiento de carga, que ya lo vimos, que había 3 tablas, etcétera, como el tema nivel de actividad manual. Así que esto que vamos a ver está basado en lo que establece la resolución 295 del 03. ¿Qué es el valor límite umbral? Es el valor asignado a un factor de riesgo basado en estudios epidemiológicos. Epidemiológicos se refiere a estudios de respuestas o resultados de personas que han estado expuestas. En algunos casos, por ejemplo, cuando se tratan de temas químicos, los epidemiológicos se realizan con animales, pero son ese tipo de estudios que permiten ver de qué manera determinados contaminantes afectan a las personas. Además de esos estudios epidemiológicos, estudios psicofísicos y biomecánicos que se establecen para las condiciones a las que se cree que la mayoría de los trabajadores pueden estar expuestos repetidamente sin efectos adversos para la salud. Acá viene esta famosa palabra se cree. Esto es un tema que usted lo tiene que tener muy claro. A la palabra esta se cree y por qué y qué significado tiene. Esto es aplicable no solamente a ergonomía, sino a todos los contaminantes. En los contaminantes químicos, los contaminantes físicos y demás, siempre los umbrales de exposición que establece toda la normativa, que son esos valores a los que se cree que la persona puede estar expuesta 8 horas al día, 7 días a la semana, 5 días a la semana,
sin presentar problema. La palabra se cree está puesta, no han encontrado una manera mejor de decir, que estos umbrales son válidos para la mayoría de las personas, pero pueden haber algunas personas más vulnerables que aún dentro de estos umbrales puedan desarrollar una patología. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Por ejemplo, en el caso de ergonomía, como los valores no son muy definidos, cuantitativos, no es muy fácil de explicar, pero voy a poner un ejemplo relacionado con un contaminante físico. El ruido. Yo no sé si ustedes vieron ya en higiene que se considera que una persona puede estar expuesta 8 horas al día, todas las semanas, en forma consecutiva y progresiva, sin problema, si lo que se llama nivel sonoro continuo equivalente está en un valor de 85 decibeles o menos. Ese sería el umbral, 85 decibeles. Análogamente, para contaminantes químicos, por ejemplo, con presencia en la atmósfera, se establecen las concentraciones medias ponderadas en el tiempo que pueden, a las que se puede estar expuesto sin sin desarrollar una patología, y eso también son los llamados umbrales. Ahora, todos esos umbrales de seguridad que están definidos para todos los contaminantes no son absolutos. Esto significa que tenemos, aún sabiendo y chequeando que estamos dentro de esos umbrales, estar atento por si alguna persona más vulnerable pueda desarrollar una patología dentro de estos umbrales. ¿Se entendió? Claro, o sea, hay como una estandarización, digamos. Delimitaron por eso dice se cree, pero puede haber personas que sean más propensas a enfermarse con valores menores a los ya establecidos, ¿no? Exacto, sí. En realidad, estos porcentajes están definidos de una manera conservativa. Es decir, que la amplísima mayoría, la gran mayoría de las personas, normalmente pueden estar expuestas. ¿Se entiende? No es que aparezcan porcentajes muy altos de personas sensibles. Pero debe tenerse en cuenta que no son todas, y algunas personas pueden ser más sensibles. En particular, en ergonomía, hay cuestiones que son muy básicas en relación a lo que puede considerarse la persona más vulnerable o menos vulnerable. Yo les había mencionado en la clase anterior que estábamos viendo cómo influye la edad, por ejemplo, en la situación de la columna vertebral. Les hablé que existe un proceso degenerativo normal, que todas las personas lo tienen, y que después de cierta edad ya la columna tiene ese deterioro, y ahí tienen ustedes un primer factor de vulnerabilidad. No es lo mismo tener una persona de 50 años o 60 años realizando una tarea con riesgo ergonómico vinculada con riesgos en la parte miembros inferiores, miembros superiores o en la columna, porque esa persona de más edad va a ser claramente una persona más vulnerable. Entonces allí vamos a tener que tener esos cuidados especiales. También existen en algunos casos, para otro tipo de contaminantes, por ejemplo, en los químicos, personas que son sensibles a ciertos contaminantes y aún teniendo edades de persona, digamos, sana, juventud y demás, pueden eventualmente estar dentro de este grupo que son más vulnerables que la gran mayoría. ¿Entiendes? Sí, profe. Bueno, esto que hasta ahora es introductorio y que ordena un poco una serie de cuestiones relacionadas con dónde estamos parados con este tema, en este caso concreto, el nivel de actividad manual, me parece de mucha importancia que lo tengan muy bien entendido, porque es la base de lo que es
situarse en esta materia para entender dónde se está parado. Por lo tanto, espero que esto quede grabado, les va a servir para tenerlo bien presente y que no sea algo que en poco tiempo, después cuando yo les pregunte, lo hayan olvidado. Bueno, entonces hoy avanzamos con este tema, hecha toda esta introducción que ya hice, como les decía, para ubicarlos y orientarlos en el tema. Bien, ahora vamos entonces concretamente a nivel de actividad manual. Está centrada en mano, muñeca y antebrazo. Es decir, tanto la mano, la muñeca y antebrazo son las partes del cuerpo humano que se consideran afectadas en las tareas que tienen lo que se llama nivel de actividad manual. La reglamentación, la resolución 295, como pretende establecer una normativa, digamos, genérica, ha hecho una descripción de una tabla, que ahora ya la vamos a ver, pero que está definida para monotareas, es decir, una tarea única que se repite y que tenga 4 o más horas diarias. Se entiende por monotarea el conjunto de movimientos similares o esfuerzos repetidos. Es decir, por ejemplo, si una persona, yo les comentaba, en una línea que en un frigorífico realizaba el atado de los chorizos, que después yo le voy a hacer ver el video, está realizando esa tarea que tiene todo un ciclo, que es repetitiva, que requiere esfuerzos, movimientos en los brazos, tiene pausas y tiene momentos de esfuerzo y tiene lo que se llaman ciclos. Una vez que termina de atar un chorizo, empieza de nuevo a hacer el chorizo siguiente, etc. También le comenté el caso de un alumno que mencionaba que tenía la tarea de colocar las tapas con presión en una botella de gaseosa y que por supuesto también es una tarea repetitiva. Bien. Y el concepto de las 4 o más horas es porque este límite que está definido acá está para esa tarea que están en esa cantidad de horas. Es decir, por ejemplo, les voy a mencionar un caso. A mí me tocó una enfermera que hacía extracción de sangre. Y mencionaba esta enfermera que el tener que utilizar esa gomita que se utiliza para apretar el brazo, para poder después ubicar la vena y poder hacer y colocar la inyección para extraer la sangre, etcétera, que le había generado una patología y reclamaba por eso. Y el empleador lo que argumentaba es que la tarea era de menos de 4 horas. Y efectivamente era de menos de 4 horas, porque esta extracción de sangre se hacía a primera hora de la mañana y empezaba, por ejemplo, a las 7:30, creo, y eran del orden de 2 horas y media o 3 como máximo. No llegaba a 4, ¿no? En mi criterio, estos límites no son absolutos. No es que usted hasta las 4 horas no pasa nada y con 4 horas o más empieza a tener problemas. Lo que pasa es que en la reglamentación se establece un cierto límite para definir una zona de aplicabilidad. ¿Se entiende? O sea que esto, insisto, está pensado para monotareas con una duración de 4 horas o más. Es decir, si tuviésemos, por ejemplo, el caso de la enfermera estaba muy en el límite, pero si tuviéramos una persona que está trabajando y realizando una tarea de 1 hora diaria, en principio, estos criterios de control que ustedes ya van a ver no serían aplicables. Nivel de actividad manual, variables únicas, nivel de actividad manual y fuerza pico normalizada. Ahora vamos a ver. Acá tenemos un gráfico. En este gráfico tenemos, esto es un gráfico, ustedes no sé si han visto matemáticas, pero se llaman gráfico cartesiano, porque está en el plano, y tienen 2 ejes. Un eje que normalmente se le suele llamar
en todo lo que son aplicaciones de matemática, eje X, que sería el eje horizontal, y un eje Y, que es el eje de lo que se llaman las ordenadas, y que implica que hay una cierta relación. Es decir, para ciertos valores de X se dan ciertos valores de Y. Creo que el tema matemático ustedes no deben estar muy en claro, pero bueno, esto es importante que sepan que en la graficación de muchísimos fenómenos se utilizan estos gráficos XY, en donde X es la abscisa que se llama, o eje horizontal, e Y la ordenada, o eje vertical. Que en cada uno de esos ejes, perdón, se va a cortar en 10 minutos esta reunión, así que allí vamos a ver si podemos reingresar nuevamente para completar la clase. Si no, les voy a enviar un mensaje a través de Melanie o de algún otro compañero. Bien. Sepan entonces que pronto se va a cortar. Ya me llegó la advertencia que estamos a 10 minutos del final. Bueno, en el eje X tenemos el nivel de actividad manual. Es decir, cuán intensa es la actividad. Ya van a ver ustedes cómo la podemos graduar. Y en el eje Y es en el ciclo que se desarrolla esta tarea, hay un momento en el que se hace un esfuerzo y ese esfuerzo se valora en una escala de 0 a 10, que es la que se llama fuerza pico. Por ejemplo, en el caso de la persona que ata los chorizos, la fuerza pico la realiza en el momento en que después que hizo el nudo, aprieta y para lograr que se estrangule bien el chorizo, y en ese momento está haciendo, dentro de lo que es el ciclo de su tarea, la fuerza pico. ¿Se entiende? La persona que está colocando tapitas en una gaseosa, en el momento en que termina de ceñir la tapita y vuelve a empezar otro ciclo de buscar otra tapita, colocarla arriba de la botella, hacerla roscar, llegar al punto de apriete y ahí hacer el esfuerzo. El esfuerzo, en ese caso, es el que realiza en el momento final cuando tiende a ceñir y darle un torque para que quede bien, digamos, bien apretado esa tapa. Entonces, eso se llama fuerza pico. Y la fuerza Profe, pico, sí, escucho. disculpe la interrupción. O sea que lo de abajo, digamos, está graficado el tiempo. Es decir, mientras más tiempo se corra, baja el umbral, digamos. No el tiempo. Ya vamos a ver un poquito más adelante, Ok, acá en el gráfico que viene, para que se entienda. Esto es nivel de actividad manual, que es una variable que ya la está bien. vamos a ver un poquito más. Y esto es específicamente la fuerza pico. Por ahora van a entender más qué se entiende por fuerza pico, que ya se los expliqué. Es el momento donde yo hago la fuerza máxima. El nivel de actividad manual es algo un poquito más difícil de entender, pero lo van a entender ahora en el gráfico que seguimos a continuación. ¿De acuerdo? Pasamos entonces al gráfico. Acá tienen el nivel de actividad manual. Se llama tasación, que es la graduación. Ustedes veían allí que se gradúa de 0 a 10. Bien, ¿qué sería la condición 0? Sin manejo manual la mayor parte del tiempo y sin esfuerzos regulares. Ahora, fíjense que a medida que nos vamos desplazando, ¿qué va sucediendo? En el caso, por ejemplo, de 2, serían pausas constantes, destacadas, largas o movimientos muy lentos. Es decir, que progresivamente se va haciendo más intensa, pero de una manera todavía suave. Cuando vamos al nivel 4, ya tenemos esfuerzos lentos, fijos, pausas breves y frecuentes. Cuando llegamos al nivel 6, tenemos esfuerzo fijo, pautas infrecuentes. O sea que ya las pautas son pocas y no se dan con frecuencia. Cuando llegamos al 8, esfuerzos rápidos, fijos, sin pausas regulares. Fíjense cómo se va haciendo cada vez más crítica
la tarea desde el punto de vista de lo que es el nivel de actividad manual. Y el extremo 10 son movimientos rápidos, fijos, dificultad para mantener o realizar esfuerzos continuos. Prácticamente no hay pausas, ¿eh? Y ahora, en todo esto no tiene o no se menciona la fuerza, porque la fuerza está en el eje Y. Este es el eje X. ¿Entiendes? Esto es lo que se llama nivel de actividad manual. Tiene que ver con el ciclo de la tarea, tiene que ver con los tiempos en donde hay tareas que generan actividad de la mano y tiempos de pausas que tienen el ciclo. Por ejemplo, la persona que ata el chorizo, ustedes después lo van a ver, prácticamente no tiene mucho tiempo de descanso, porque cuando ata un chorizo, inmediatamente vuelve a tomar la piola, soga esa con la que está atando, y vuelve a enredar en el segmento siguiente, donde va a tener que producir la nueva atadura, y luego procede a atar. Y si usted ve la tarea mientras se repite, no tiene pausa prácticamente, y los movimientos son rápidos. O sea que ahí tenemos dos contras: movimientos rápidos y cero pausa casi, ¿no? Y si a eso le sumamos, tenemos que por otro lado graduar qué nivel de fuerza hace en el momento que realice el apriete de la soga. Allí vamos a tener la variable de la fuerza pico normalizada. Es decir, esto entonces es lo que se ve en el eje X. Y en el eje Y, que es la escala de esfuerzos, se gradúa de 0 a 10, en donde acá es subjetivo. En realidad se le debería preguntar a la persona, ¿qué sería el esfuerzo 10? El esfuerzo máximo que la persona puede llegar a realizar. Esto se aplica mucho en medicina. Yo le voy a comentar un ejemplo para que ustedes encuentren la analogía. Cuando ustedes, por ejemplo, tienen un tema de patología columnaria, presentan dolor, para conocer el nivel de dolor, el médico le pregunta de 0 a 10, en donde 10 es el dolor más fuerte que usted puede imaginarse que puede soportar. ¿Dónde está ubicado su dolor? Y la persona dice 8, por ejemplo, porque piensa que todavía no está en el dolor máximo que él piensa que puede llegar a tener. Hay casos, me tocó el caso de ver, por ejemplo, una persona que cuando le preguntaron de 0 a 10, ¿cuánto está usted en el dolor? Y dijo 11. Claramente estaba en 10. Con el 11 ese significaba que para él ya no había ningún nivel superior de dolor que estaba teniendo. Bueno, ahí ven ustedes como la misma persona define la graduación esa del dolor. Algo parecido se aplica acá. Es a la persona a la que se le pregunta, ¿qué fuerza está haciendo usted? Gradúela en relación al máximo que usted puede hacer, ¿dónde está parado? ¿No? Y ahí vienen todas estas graduaciones que no son muy fáciles de definir, porque esfuerzo muy débil, esfuerzo débil ligero, esfuerzo moderado regular, esfuerzo algo fuerte. ¿Se dan cuenta? Es una cosa que yo les diría es muy difícil de graduar. Por eso acá dice que esta escala, que se llama escala de Borg, la tiene que realizar una persona que tenga mucha experiencia para poder hablar con la persona que hace la tarea y generar esta graduación de 0 a 10. ¿Entiendes? Porque no es algo que usted viene y mide como un termómetro o como el nivel sonoro continuo equivalente, que tiene un decibelímetro, va y le marca y usted tiene un valor. Acá usted tiene que definir de 0 a 10 un valor que lo va a hacer con experiencia de parte del que está haciendo el relevamiento y con el aporte de la persona que hace la tarea, que le tiene que decir: estoy haciendo el esfuerzo máximo posible, o estoy en la zona media, y en esa, digamos, interacción
el que está haciendo el relevamiento hace la graduación y dice, bueno, estamos en un 7, en un 6, en un 5. A mi juicio, esto da lugar a que sea un poco ambiguo, no sea tan simple, sobre todo para generar una precisión de si estoy en 4 o estoy en 6. Lo que sí, cualitativamente, me permite a mí entender claramente las zonas extremas, cuando estoy en bajos esfuerzos, cuando estoy en medios o cuando estoy en altos. Ahí sí me puedo ubicar, digamos, sin problema. O sea, con esto les quiero decir que generar la graduación fina, de saber si estoy en un 1, en un 2, o en un 3, o en un 4, o la diferencia entre 4 y un 6, no es tan fácil. ¿Se entendió? Sí, profe.